Vamos a ver lo que es abstract y virtual. Y esto termina en un concepto más que es el polimorfismo, pero empezamos por acá. ¿Qué son los abstractos? Vamos a tener dos cosas abstractas. Vamos a hablar de clases abstractas y de métodos abstractos. Una clase abstracta es una clase que no se va a poder declarar, que no se va a poder instanciar. ¿Para qué nos sirve? Para, por ejemplo, generar una clase base, pongámosle persona, dentro de un sistema donde la persona per se, la persona en sí misma, no va a existir. Por ejemplo, estamos desarrollando el sistema de la facultad, es un ejemplo que uso mucho, así ya lo tienen un poco más digerido. Estamos desarrollando un sistema de la facultad que va a tener a los alumnos, a los docentes y al personal no docente. Esas tres clases, esas tres entidades, comparten datos: el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, fecha de ingreso, no sé, algún dato de contacto. Bueno, son todos datos que van a cruzar todas las clases. Con lo que vimos ayer, lo que podemos generar es una relación de herencia. Entonces podemos generar la clase persona y que nuestras clases alumno, docente y personal no docente hereden de persona. Ahora, nosotros no queremos que alguien, un programador, un día se ponga a instanciar personas. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro sistema las personas no son nada. No son, o sea, no las podemos identificar ni como un alumno, ni como un docente, ni como nada. Entonces lo que hacemos es a esa clase persona declararla como abstracta. Nadie va a poder declarar un objeto puramente de persona, sino que siempre van a tener que declarar un objeto del tipo alumno, del tipo docente o del tipo personal no docente. Entonces, eso, por ejemplo, nos evita un problema en el desarrollo de nuestro sistema. Sí se puede utilizar para generar un objeto persona P igual new alumno, pero no para instanciar un persona P igual new persona. A pesar de ser abstracta, esa clase va a poder tener métodos, va a poder tener constructores, va a poder tener atributos estáticos, atributos no estáticos, se va a comportar como una clase común y corriente, pero no va a poder ser instanciada. Obviamente una clase abstracta no puede ser sellada. No sé si lo recuerdan, pero una clase sellada es aquella que no puede tener una herencia. Entonces, abstracto y sellado son dos conceptos que chocan, entonces no puede ser las dos cosas a la vez. Lo que tiene de extra la clase abstracta es que nos permite generar dentro métodos abstractos. ¿Qué es un método abstracto? Un método que no tiene una definición, que no tiene código, no va a tener las llaves y bueno, todo el código que va dentro de las llaves. ¿Para qué nos sirve eso? Para quien herede de nuestra clase esté obligado a implementar ese método. Obligamos a todo el que quiera heredar de nuestra clase a que implemente un método y le dé su interpretación. Vamos un poquito al visual. Por ejemplo, vamos a empezar ese ejemplo que yo les acabo de nombrar con persona. Vamos a poner un poquito sus atributos. Vamos a ponerle un constructor. Y bueno, me comí hacerla abstracta. Public abstract class persona. Listo. Esta clase no se puede instanciar. Así de fácil. Y vamos a agregarle un public abstract string quién soy. Así se define un método abstracto. Public abstract string quién soy. Listo. Quiero definir una propiedad abstracta, ya que estamos.
Quiero que sea de solo lectura. Public abstract, int, decía un número y solo el get. Esto es una propiedad abstracta de solo lectura. ¿Qué pasa con esto? Vamos a hacer la clase alumno. Vamos a agregar una clase. Mi clase alumno. Mi clase alumno por defecto es privada, así que la voy a hacer pública. Voy a heredar de persona. Y ahí se me marcó en rojo. Alumno no implementa el miembro abstracto heredado, decía un número con su get, la propiedad. Alumno no implementa el miembro abstracto heredado, ¿quién soy? No se ha pasado ningún argumento al constructor de persona. Entonces vamos a empezar a hacer lo que tenemos que hacer con alumno. No le vamos a agregar ningún atributo propio, así que en nombre, base, vamos a pasar el nombre. Y vamos a empezar a declarar esos métodos abstractos. Para eso se suma otra palabra más reservada que es el override. El override es el sobreescribir, el pisar. Ya cuando pongo override me ofrece, decir un número, me ofrece quién soy y me ofrece 3 métodos más. ¿Quiénes son esos 3 métodos? Son 3 métodos virtuales, ahora vamos a ver virtual, son 3 métodos virtuales de la clase object. Ya cuando pongo el override me ofrece todo lo que yo le puedo hacer override. Ahora vamos a ver virtual y demás, pero todo lo que le puedo hacer override es esto. Vamos a poner decir un número. Bueno, esto lo Fede, declara, sí. te hago una pregunta antes de que avances. Recién cuando declaraste la propiedad de solo lectura, Sí. en la pantalla anterior, ¿cuál es la diferencia entre cómo lo planteaste así o prop full, por ejemplo, que pones el return y todo eso? El prop full te genera también el atributo. Igual nada, es lo mismo. Es el mismo código, lo que pasa que les da. Los ayuda a armar el código de una manera más rápida. Esto te declara el atributo y la propiedad. Entonces yo si vengo acá y le pongo que mi atributo es string, se modifica en todos lados. Y vengo acá y le Sí, pongo que esto mi var se llama full, por poner cualquier cosa, y se modifica en todos lados. Nada más. yo me refiero a poner el return, digamos. Ah, vos decís, ¿qué diferencia hay en poner el get, punto y coma y esto? Exactamente. Está bien, el prop full es otra cosa. Es esto que hice yo, es la ayuda. Está bien, ahí te entendí. Si yo acá le quiero declarar código, return 0. No importa. Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque es abstracta. ¿Y qué me va a decir? No puedo declarar un cuerpo porque está marcado como abstracto. No le puedo declarar un cuerpo, este es el cuerpo, porque es abstracto. Lo abstracto no tiene cuerpo. Esto tampoco tiene cuerpo. A esto tampoco le puedo declarar llaves. O el mismo error. No se puede declarar un cuerpo porque está marcado como abstracto. Cuando es abstracto no puedo declararle el código. ¿Y para qué sirve un método abstracto? Justamente para esto, para obligar a quien hereda a utilizar esos métodos con esos nombres. Eso nos va a sumar una funcionalidad más que la vamos a ver ahora en Centralita, de hecho la vamos a aplicar, que es que vieron que ahí yo borré ese costo llamada que decía abstract en la centralita que les mostré, mientras lo voy volviendo a abrir. Yo lo que hice fue declarar en la base un costo llamada y en cada una de las derivadas sé que voy a tener un método que se va a llamar costo llamada que me va a resolver ese problema. Y se va a llamar igual en las dos clases. Ah, ok, lo vas a terminar usando en la clase que hereda, en realidad. Exacto. Ven acá, les voy a mostrar en centralita qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora. No copien el código así después lo generan. Tengo acá una propiedad abstracta que es costo llamada, que es la costo llamada que ustedes habían declarado acá. Bueno, ahora va a ser abstracta en la base y va a tener su override en las derivadas. Esto me permite... esperen.
estoy en cualquier lado, acá, en la centralita. Me va a permitir hacer algo. Cualquier cosa, borré al revés. Es decir, L.costo llamada. ¿Y a quién va a llamar L.costo llamada? A la que corresponda. No necesito castear. En este caso va a llamar al costo llamada de local. ¿Por qué? Porque acá le hice un if y sé que va a ser local. Y en este caso va a llamar al de provincial. Solo lo sé porque acá hay un if. Si esto yo lo pusiera en cualquier lado, por ejemplo acá abajo, esto se lo voy a dejar comentado, si no lo pierdan. Esto me simplifica mucho el código. Porque ahora sí todo esto es en una línea. Todo esto que yo tuve que hacer acá y castear a uno o castear al otro, dependiendo del caso, acá se simplifica en esto. No hay que castearlo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que los dos tuvieron que implementar esto, costo llamada. ¿Por qué? Porque es abstracto en la base. Entonces, ¿cómo lo llamo? Lo llamo al de la base y el de la base resuelve. ¿Cómo resuelve? Llama al más específico. ¿Quién es el más específico? El último en las herencias. Entonces, esto va al de llamada, el de llamada le dice, hay otro, andá y buscalo. Entonces va y lo busca y tiene el de provincial. Supongamos que provincial tuviera una herencia propia. Las provinciales se dividen por zonas. Entonces tengo varias zonas y tengo varias clases para definir esas zonas porque cada zona tiene algo específico. Bueno, va a ir a buscar el de las zonas. Y si la zona no tiene nada, usa el de provincial. Y si la zona tiene una definición propia del costo llamada, va a ir a buscar al de la zona. Entonces esto siempre me asegura que va a ir a buscar al más específico, sin importar que yo lo estoy llamando desde un objeto del tipo llamada. Mi L, recuerden, es un objeto del tipo llamada. Por lo que la validación de esa de arriba, la de si es local o es provincia, ya no sería necesaria directamente tampoco. Esta sí, porque yo lo que estoy queriendo decir es, si me pidieron llamadas locales Flip y sí esta es una llamada local, la sumo. Ah, ok. Pero la validación no es por el casteo. Yo aprovechaba esa validación para castear. Claro. Pero la Perdón, validación no yo es por el casteo. no entendí cómo se da cuenta de ¿De si qué es cosa? local o provincial. Es lo que no entendí. Cuando hago esto, ponele que acá no hay validación ni Claro, nada. claro. ¿Cómo se da cuenta cuál es el costo que tiene que usar? Más allá de que desconozco el específico de cómo lo hace porque no está el código publicado, vamos a suponer que lo que hace es este val de llamada. Entonces, F12, voy al de llamada. El de llamada es abstracto, no tiene definición. Entonces lo que hace es fijarse de qué tipo más es la llamada. Ah, La listo. llamada aparte es del tipo local, pongámosle. Entonces viene a local y busca costo llamada. Costo llamada no era, perdón. Este costo llamada era, perdón. Entonces se fija, costo llamada. ¿Tiene alguna herencia más? O sea, ¿es de algún tipo más ese objeto? No, entonces es este costo llamada. Si tuviera más tipos la llamada, iría a fijarse. O sea, si hubiera una herencia, algo que hereda de llamada, iría a buscar a ese. Perfecto. Ahora sí. Lo importante es que siempre busca el más específico, al último en el nivel de herencia, que implemente el método, obviamente. Entonces, acá este código se simplifica muchísimo. Volviendo para atrás. Vamos a borrar esto si lo hacemos de nuevo. Yo digo que public override me ofrece, vamos con el método que es el más fácil. Cuando ustedes tabulan acá y hacen que se autocomplete, lo primero que hace es lanzar una excepción. Esto ni lo vimos, pero sepan que está lanzando una excepción. Lo que va a hacer en su código, que todavía no maneja excepciones, es cerrar el programa, reventar todo. Entonces, lo primero que hacemos es borrar la excepción. Esa excepción es lo que hace es que esto no dé un error como ahora empezó a dar. ¿Por qué? Porque no devuelve nada. Entonces, ¿quién soy? Return un alumno.
Si hago public, override, si un número, lo mismo, acá estoy usando un lambda, borren todo eso, hacen el get, return un número. Vamos a hacer otra clase, agregar clase profesor. Lo primero que hago es poner el public, lo segundo que hago es la herencia. Otra vez me dice que no le di nada al constructor y demás. Entonces, public profesor, string, nombre, base, nombre. Ya cuando le pongo el override directamente me lo hace público por defecto. ¿Por qué? Porque toma la visibilidad de la base. Fede, te hago una consulta. Sí. Vos ahí Acá me equivoqué, declarás perdón. una propiedad. Se escucha, ¿no? Sí. ¿Las propiedades no tienen que hacer referencia a un atributo? ¿O tirás ahí un entero de la nada? No, acá puedo hacer lo que quiera. No, yo pensé que hacía Puedo escribir así un referencia a for each. un... Acá hago lo que quiero y devuelvo lo que quiero y soy libre. Acá podría decir Claro, base, vamos a ponerlo así lo hacemos bien, base.nombre. Ah, el nombre, perdón, no puedo hacer base.nombre porque es privado. Vamos a ponerle protegido, que es la visibilidad que se recomienda para herencia. Vamos a hacerlo protegido, entonces ahora sí, base.nombre.len. Puedo volver lo que yo quiera, mientras devuelvo un entero puedo volver lo que yo quiera. claro, yo pensé que se creaban estas propiedades como para acceder a los atributos. No No, pues a acordate también que cualquier habíamos otra cosa. declarado una propiedad en el ejemplo que era el promedio de gol. Y el promedio de gol era la división entre dos atributos, entre la cantidad de Claro, goles claro. y la cantidad de partidos. Dale. Y también puede ser, no se usa para eso, pero podría ser una propiedad que devuelva siempre el mismo valor. No se usa para eso, no le veo ninguna lógica, pero se podría hacer con lo que yo había hecho en alumno, que es que devuelva un número. No Dale, se dale, usan para esto perfecto. porque suelen ser datos dinámicos, ¿no? Si querés que siempre devuelva lo mismo, es una constante. Pero nada te lo impide. Acá voy a generar un formulario que va a ser mucho lío, vamos a generar una consola mejor. ¿Podés mostrar de nuevo la pantalla de profesor? Ahí voy. Dame un Gracias. segundo que genero esto. Profesor. Solo estoy declarando algo abstracto y dándole algún valor para jugar un poco en Ahí el va. programa. No hay nada interesante. No, pero como para tener un ejemplo me sirve, gracias. No hay nada. Igual el ejemplo seguro en la PPT hay, ahora vamos a pasarle por arriba, pero yo porque reclamo mucho que codiemos un poco en vivo, así que acá estamos. Vamos a hacer, vamos a agregar la referencia, vamos a empezar por el principio. Aceptar. Ay, ¿qué toqué? Using clases. Vamos a hacer una persona. P1 igual no alumno, para que vean que esto es válido, ¿no? Vamos
Vamos a hacer una persona P2. Igual new profesor. Vamos a hacer un alumno. Para que vean que se puede hacer de cualquier manera, nada más. Y perdón, acá quería hacer un profesor. Pues ahí tengo 2 alumnos, 2 profesores. Tengo un persona, un objeto del tipo persona, que es un alumno, un objeto del tipo persona, que es un profesor, un objeto alumno-alumno y un objeto profesor-profesor. Vamos a hacer los writeline. P1 punto soy punto es un número. Vamos a hacer lo mismo con todos. Ay. Establecemos proyecto de inicio. F5. ¿Qué va a imprimir? P1. ¿Un profesor o un alumno? Un alumno. Qué poca seguridad. ¿Hay más? ¿Otra opinión? Profe, ¿podría decirme la diferencia ahí, que me quedó también de la clase anterior? ¿Qué diferencia hay entre poner del lado izquierdo, o sea, cuando estás instanciando en este caso, por ejemplo, primero pones persona P1 y después le pones alumno? ¿Qué diferencia hay y, y qué es lo que se estaría creando al fin y al cabo, ¿no? Porque ayer lo hice en un momento como que casteaba algo porque lo había creado al revés o algo por el estilo. Me quedó un poco la duda. Hace mucho que no muestro lo feo que dibujo, así que voy a aprovechar este momento. Vamos a agarrar un lápiz. Vamos a suponer, aparte voy a dibujarlo, voy a dibujar un cuadrado mal dibujado. Que tengo acá mi clase. Upa, qué difícil es escribir así. Alumno. Tenés un método cuadrado en el Paint, Fede, para usar. Sí, ya lo sé, también tengo que escribir. Extraño escribir a mano, que escribo más o menos igual de feo que con el mouse. Entonces tengo mi clase alumno. A nivel memoria, no a nivel de lo que diría la programación. La programación diría que hay una herencia, o sea, hay una clase acá al lado. Yo digo en memoria. En memoria, el alumno adentro va a tener a un profesor. Probablemente sea más chico el profesor, tenga menos datos. ¿Por qué digo probablemente? Porque la clase alumno debería ser más específica que el profesor y tener más datos. Vamos a ponerle PR como si fuera Patricio Rey. Entonces, a nivel memoria, dentro de un alumno hay un profesor. Cuando ustedes declaran un alumno-alumno, lo que se está apuntando, el puntero a memoria, apunta a la clase entera. Entonces ven al alumno y al profesor. Todo lo que sea público, supongamos que estamos en la consola, todo lo que sea público de alumno y todo lo que sea público del profesor. Ahora, ¿No cuando sería ustedes declaran... Sí. una persona, profe, en vez de alumno? No, acá alumno-alumno. Acá abajo es persona, perdón. Dije profesor, creo, pero... Este es persona.
Vamos a bajarle la P sola, con una E mal dibujada. Ahí está. Acá quise decir persona y dije profesor, no sé por qué, pero esto es un alumno. Uy. Este es un alumno, o sea, es esta declaración. Vamos al código. Esta declaración. Miren, vamos a hacer más bonito. Vamos a dejar esto así feo, pero vamos a hacer más bonito al costado. Así se entiende más. Esto es persona, esto es alumno. Si yo lo que hago es esto, alumno, a lo que apunto mi puntero, mi P3, vale un alumno. ¿Qué me deja ver que valga un alumno? Todo lo que sea público. Estoy en el main, estoy haciendo este mismo ejemplo en el main, declarando un alumno, veo todo lo que sea público. Ahora, si yo lo que hago es el otro caso, es el de persona alumno, yo lo que estoy viendo es todo lo que sea público de la persona. Pero mi puntero está apuntando acá. ¿Qué quiere decir? Que todo el resto del contexto existe. ¿Cómo que el resto del contexto existe? Lo que quiero decir es que yo en cualquier momento de mi código puedo decir alumno A1 igual alumno, tengo que castear, porque acá nos hace cargo el compilador de qué estoy haciendo yo. Vamos a frenar esto así deja de tirar rojos por todos lados. El compilador no se quiere hacer cargo de la conversión que yo le voy a proponer. Y le voy a decir que quiero castear a P1 a alumno. Vamos a correr el código. Y no falló. Y A1 es un alumno. Recuperar al alumno. ¿Qué hizo esto? Este casteo, me lo voy a llevar para mi paint hermoso. Lo que hizo fue agarrar este puntero, borrar a donde apunta y decir, no, que apunta a todo el alumno. Entonces, eso lo logro con un casteo. Esto cambia a dónde apunta el puntero. Mi puntero no apunta más a la persona, no apunta más a ese pedacito chiquito de la memoria, sino que apunta al objeto que lo contenía. Apunta de nuevo a todo el alumno. Lo cual no quita que en otro momento del código yo no vuelva a hacer el paso inverso. Vamos a ponerlo con el otro alumno. P1, perdón. Perdón, ya está declarado P1. Yo puedo agarrar a cualquier elemento que hereda de persona, porque P1 es una persona, puedo agarrar a P2, puedo agarrar a P4 y asignárselo a algo del tipo persona. ¿Qué va a hacer? Va a volver a apuntar el puntero a este pedacito de memoria. Puedo agarrar a A1. Lo que cambio es a dónde apunta el puntero, a qué pedacito de la memoria me está apuntando el puntero. Ah, está bien, está bien. Sí, no, porque ayer me había quedado con la duda de cómo vi que lo hiciste de vuelta, me atreví a preguntar, pero sí, ahora quedó más claro. Entonces acá lo que estoy haciendo es que mi puntero vea lo que es público de persona. ¿Para qué me sirve eso? Para lo que hicimos en Centralita, por ejemplo. En Centralita, menos mal que no se cerró porque no había guardado, yo tengo una lista de llamadas. ¿Y qué es una lista de llamadas? Llamadas locales y llamadas provinciales. Son tipos de objetos más específicos, pero como todos heredan de llamadas, los puedo almacenar en una lista común. Mi lista podría ser de object. Si mi lista es de object, puedo almacenar cualquier objeto del sistema.
cualquier cosa que generemos en C# hereda de object. Entonces, si mi lista es de object, acepta cualquier cosa. Le sacamos una gracia a la lista, que la lista es tipada, pero lo podríamos hacer. Genial, genial, mil gracias. ¿No? Entonces, P1 que imprime. ¿Información del alumno o información del profesor? Del alumno. Información del alumno. Un alumno, 10. P2 que imprime. Es bastante profesor. simple lo que tengo. Sí. Del profesor. Soy un profesor, 5. Bueno, estos dos son como más fáciles. P3 que imprime. Alumno. Y P4 que imprime. Profesor. Profesor. Entonces, no importa si yo lo que tengo es un objeto del tipo persona o un objeto del tipo profesor o alumno, el específico, siempre lo que va a hacer es venir acá, ver que es abstracto, ir a buscar la definición de ese método y utilizarla. Esto ya se los dije, pero igual vamos a tratar de escribirlo. Si yo quiero hacer persona P5 igual new persona, esto no me va a dejar. ¿Por qué? Porque la clase es abstracta. No se pueden crear instancias de la clase o interfaz abstracta persona. Entonces, esto no es válido. Esa es una de las ventajas que me da que la clase persona sea abstracta. Ahora, yo voy a cambiar algo acá que no tiene lógica que lo haga así, pero vamos a hacerlo así. Yo voy a decir que alumno hereda de persona y profesor hereda de alumno. Y voy a repetir el ejercicio. ¿Qué se imprime en P1? ¿Un profesor o un alumno? Un profesor debería. P1, un profesor. ¿Y alguien dice otra cosa? ¿Qué fue lo que cambiaste? Me perdí. Ahora Para mí, un profesor alumno. hereda de alumno. O sea, en este orden de derecha a izquierda en mis clases, tengo a persona, alumno hereda de persona, profesor hereda de alumno. Perfecto, ahí va. Y alumno heredaba de persona, perdón. Alumno de persona, profesor de alumno. Para no herir susceptibilidades de que ustedes heredan de nosotros, lo puse al revés. Nosotros heredamos de ustedes. Un alumno. Alumno. ¿Por qué un alumno? Para mí es un profesor, ¿Por qué un profesor? porque es el más adentro, es el más específico, ¿o no? Y Argibay, ¿por qué alumno? Pues estás instanciando un alumno y hereda de la clase persona. El profesor no tiene nada que ver, vos estás instanciando algo de tipo alumno en una persona que lo contiene porque hereda. Imprime un alumno. El profesor ni se enteró acá que existe. Lo más específico que conoce este objeto P1 es un alumno. ¿Por qué? Porque el profesor está por debajo en su línea de herencia. Yo estoy declarando algo que está a la mitad. Entonces, lo más específico que conoce P1 es al alumno. ¿Se entiende? ¿Y si lo crearas como profesor? ¿Y qué imprime en P2? Dice que te pagué para que me hagas la intro. Un profesor. ¿No ¿Alguna debería otra ser también opinión? un alumno si es lo único que conoce persona? No es lo único que conoce persona, es lo único que conoce esta persona, este P1. Para mí es Entonces imprime profesor. profesor, sí. Porque no importa de lo que esté heredando, sino de lo que estás instanciando. Un profesor. Voy a agregar una más igual acá, que va a ser la que los confunda.
P3, ¿qué imprime? Lo mismo, un profesor, porque es lo mismo que tenés en P1, pero cambiado. P3 imprime un alumno. Sí, un alumno. Imprime un alumno. Es lo mismo que P1, dijiste bien el caso, No, pero no, dijiste mal no, lo que imprime. igual yo estaba hablando del P5, no del Todavía no P3. llegamos a P5. Ah, bueno, pero P4, ¿qué imprime? Un profesor. Acá no hay mucha duda. Y P5 ahora sí. Un alumno. Un null reference exception, porque Bien, lo instancié casi. después. No, porque lo instancié después. La agregué después, ya había pasado por ahí arriba, así que nunca declaró. Ahora sí, ¿quién imprime P5, perdón? Para mi profesor, que es la instancia específica de alumno. Para mí, un alumno. Para mí un alumno. ¿Por qué un alumno? ¿Por qué un profesor? bueno, yo ya di mi opinión de por qué un profesor, porque es lo mismo que tenés en el P1. Para mí, porque P5 está declarado como un alumno. Entonces va a ser un puntero a alumno. Algo así, puede ser. Y no como profesor. Pero está instanciado como profesor. Entonces, para mí imprime profesor. Quiero ver el resultado. Como dijeron recién, es el mismo caso de P1, pero me fui a una clase más específica, nada más. Lo que imprime es un profesor. Va a la más específica que conozca. Entonces lo que hace es, se fija en persona, es abstracta, se fija en alumno, está overrideado, está sobrescrito, y también se fija en profesor, y profesor sobrescribe alumno. Entonces el más específico es el de profesor, y va y busca el de profesor. Ah, Siempre imprime el más específico de la línea de herencia de ese objeto. Pero eso pasa porque profesor hereda de alumno. Si fuese al revés, Si fuese al revés, no podría haber hecho esta instancia. claro, por eso. Pero tiene el tema que tiene que ver con la transitividad de la herencia, ¿no? O sea, Sí, ¿cuál deriva de cuál? Si no seguís ese orden de herencias, no podés instanciar. exactamente. Lo de la transitividad es, si yo esto lo invirtiera y alumno, lo que quiso decir Argibay, si alumno heredara de profesor y profesor heredara de persona, o sea, invierto esta herencia, no podría declarar esto. ¿Por qué? Porque sería más específico el alumno que el profesor y no como hasta ahora que el profesor es más específico que el alumno. Y ahora vamos a volver esto para atrás, así nos queda un ejemplo que se entienda. Bueno, esto por el lado de abstractos. Probablemente algo me haya olvidado de contarles, así que léanlo. Voy igual a pegarle una revisión rápido. Bueno, acá está el por qué se usan para que se dice que son las clases abstractas, son las que se sitúan en la cima de la jerarquía de clases. Algunos ejemplos que es lo que acabamos de ver. Clase abstracta, un método abstracto. En este caso, esto sí, no lo conté y está bueno. Me están dando media lenta la máquina, tengo miedo que en algún momento se reinicie, se los digo por si desaparezco de golpe. Si yo tengo una clase abstracta, A, con un método abstracto, F, y tengo una clase también abstracta, esto es lo importante, B, que hereda de A, no estoy obligado en esta clase abstracta a declarar a F. ¿Por qué no estoy obligado? Porque igual esta clase es abstracta, no es una clase final, es una clase que no se va a poder instanciar. Entonces no estoy obligado. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo acá declarar a F? Sí, puedo declarar a F en B, no estoy obligado. En este caso que no declaré a F adentro de B, cuando tengo una clase más que sé que hereda de B, estoy obligado a hacer la implementación real de F. Lo importante es que acá B es abstracta, por eso no está obligado a definir el método abstracto F.
Miembros abstractos, es lo que hablábamos recién. Bueno, métodos y propiedades, las declaraciones virtuales. ¿Cuál es la diferencia de un virtual con lo que perdón. ¿Cuál es la diferencia de un virtual con lo que acabamos de ver? El virtual sí define código, sí tiene un cuerpo el método. A diferencia del abstracto que poníamos el punto y coma, el virtual va a definir una implementación de ese método. Entonces, que ya tenga una implementación, por ejemplo, modifica que un método virtual puede ir adentro de cualquier clase que generemos. Cualquier clase que generemos. Entonces, por eso es que ahí nos aparecían, que yo les dije, estos son métodos virtuales de la clase Object. Object es una instancia, no es una clase abstracta. Yo puedo declarar un objeto del tipo Object. Sin embargo, tiene 3 métodos que son overrideables, que son sobreescribibles, que son el toString, el getHashCode y el equals. Esos métodos están declarados como virtual. Si yo no declaro un método como virtual, no le puedo hacer un override, no lo puedo sobreescribir. Si yo lo declaro como virtual, permito que cualquiera que herede de mi clase pueda pisar, pueda sobreescribir mi método. Cualquier método que no implementa la palabra virtual, se dice que es un método no virtual. Acá está aclarado, es medio una pavada, pero o sea que existen los métodos virtuales y los no virtuales. La implementación de un método no virtual es invariable. O sea, no podemos generar una sobreescritura, no podemos darle otro uso al mismo método o un uso más específico al mismo método. En cambio, los virtual nos deja modificarlo. Entonces, nosotros podríamos, un caso típico, hacer un override del método toString. El toString de Object lo que hace es imprimir en pantalla o en donde ustedes quieran, pero digo, retornar un string que está conformado por el namespace, punto, el nombre de la clase. Entonces, si ustedes tienen una clase persona dentro de un namespace entidades, y lo que hacen es un console write y le pasan su objeto persona o su objeto local, se agarran centralita y impriman por pantalla un objeto, directamente el objeto. Local L va al new local, console writeline L. Hacen eso, lo que les va a imprimir es el nombre del namespace, punto, el nombre de la clase. Si ustedes entran al local y hacen un override del método toString y le escriben ahí, hacen que devuelva, no sé, la duración de la llamada y no me acuerdo qué otro dato. Bueno, la duración de la llamada, pongámoslo. No me acuerdo qué otro dato tenía local. Entonces hacen que el toString devuelva la duración de la llamada. Cuando ustedes hagan lo mismo, el console writeline L les va a imprimir por pantalla la duración de esa llamada. Entonces esto nos permite que, por ejemplo, tenemos la clase alumno y cuando hagan eso, un console writeline de un alumno en particular, de una instancia de alumno, me imprima, por ejemplo, nombre, apellido y legajo. Entonces me queda ya una salida por pantalla más bonita, más prolija en su impresión por defecto, en su método por defecto para imprimir. Eso es uno de los usos de virtual, es uno de los usos que propone el método Object. El método Object también nos da el equals, que es el que nosotros le decíamos que es el que se utiliza en el contains de una lista, por ejemplo, lo hablábamos ayer en clase. Entonces, si ustedes sobrecargan el método equals y le dan otro sistema de comparación a ese método, podrían utilizar el contains para definir si, no sé, si ya tienen un objeto con el mismo DNI adentro de su lista. Y después tiene un montón de usos propios. Está buenísimo todo esto de virtual y lo de abstract en general. Bueno, también en el virtual lo que hace es buscar la implementación más específica, se comporta igual que lo que acabamos de ver de los abstractos. Bueno, esto es una cosa hermosa que explica todo esto. Podemos concluir que cuando invocamos un método denominado en una lista de argumentos bueno. Acá está tratado de explicar este choclazo. Esto es un choclazo formal. Léanlo, si no lo entienden, me preguntan y lo vemos, porque es medio complicado sin poder escribir en el pizarrón para explicarlo. Bueno, el override es necesario.
Listo. Siempre se tiene que respetar la firma en la clase base. Esto es igual que con el abstracto. No se puede reemplazar un método estático o no virtual. Los estáticos no permiten ser virtuales. Siempre que se usa el override, tiene que ser virtual o abstract el método en la clase base. El método, cuando se hace un override, no se puede cambiar la accesibilidad. Si el método es público, tiene que seguir siendo público. Si el método es protegido, tiene que seguir siendo protegido. Si ustedes colocan un new en vez de un override, vamos al código, que esto se los decía hoy. Esperen, tengo algo mejor. Bueno, primero se los voy a explicar y después les voy a mostrar algo mejor. Acá yo no podría hacerlo, vamos a agregar en persona. Vamos a agregarle método virtual. Public virtual string. Soy virtual de quién. Return persona. Vamos a hacer un override alumno y vamos a hacer un new en vez de un override de profesor. ¿Qué hace el new? Dice que este método es totalmente independiente del que está declarado en persona. No tiene nada que ver, son dos métodos separados. Entonces, voy a hacer esto para que se generen dos saltos de línea y que no se mezcle el código. Si yo hago P1 soy virtual de quién, vamos a ver qué imprime. Con las otras tres clases. 2, 3, 4. Espera, en vez de hacer esto, voy a hacer un console clear. Console clear lo que hace es limpiar consola. Como digo, limpiar consola es esto. Vuelve a estar vacía. P1, ¿qué voy a imprimir? ¿De quién es virtual? ¿De persona, de alumno o de profesor? De alumno. ¿Vieron? Alumno. De alumno. A ver. De alumno. P2. De profesor, de alumno. De Profesor. persona. Del que se creó nuevo sería, ¿no? De profesor. ¿Alguna otra opinión? Para mí, profesor. Están todos mal. De persona. ¿Por qué? Porque yo estoy llamando al método de persona y les dije que el de profesor, al haberlo instanciado como new, era independiente de este virtual. Es un método nuevo, no se relaciona con este método. Entonces, si yo tengo la instancia de persona, va a la persona, ve que tiene el método este, que es virtual, pero no encuentra un override, no encuentra quién lo reformule en la clase profesor. Entonces llama al de persona. ¿Se entiende? Sí. Más o menos. Lo podés volver a explicar. O sea, ese new es como que me descolocó. El new lo que dice es que este es un método nuevo. No es el método de persona. Se llaman igual. ¿Por qué? Porque no me quedó otro y le tuve que poner el mismo nombre. Pero es independiente, no tiene nada que ver. Es como dos personas que se llaman López. Pueden ser parientes o pueden no conocerse. Este López es pariente de este López. Pero con este López no tiene nada que ver. Coincide el apellido, se llaman igual, pero no son parientes, no se conocen. Pero Son porque no le totalmente podíamos independientes. hacer override, ¿no? A profesor. Sí, acá puedo hacer un override. Yo elijo lo que quiero hacer. En este caso quiero hacer un new. Si yo acá hago un override, bueno, ahora me debería volver a compilar. En ese caso sí hubiera impreso acá por pantalla
de profesor. Pero como es new, esto por pantalla gracias. imprime el de persona, que es mi referencia, mi objeto es del tipo persona, mi referencia al objeto es al pedacito de memoria de persona. ¿Quién imprime P3? Alumno. Alumno. Este es como el más fácil. Alumno. ¿Y quién imprime P4? Profesor. Sí, profesor. Sí. Profesor. ¿Por qué? Porque acá tengo mi referencia a memoria de profesor. Claro, no era persona como en el caso anterior. Exacto. De esto hay un ejemplo también en mi Git, en los mostrados en clase, el de la clase de hoy, hay un ejemplo que hace exactamente esto, un poquito más largo, pero hace exactamente esto. Toqué cualquier cosa. Volvamos a la PPT. Te Bueno, no se preguntaron pueden usar un los modificadores. error en el chat, Fede. Por un A error ver. que... Uy, se me había quedado el scroll, yo recién miré y pensé que no había nada. Me tiro error. Persona no se verdad quién no se encontró ningún miembro adecuado para invalidar en persona. Y mostra, Paula. No queda otra. Perdón, a todo el resto se me había quedado trabado el chat y pensé que no había escrito a nadie, así que no leía a nadie. ¿Quién estaba preguntando del TP2? Jai, ¿estás obsesionado en el TP2? Ay, ¿Estás quedé ahí, Paula? muteada, perdón. Ah, No estaba remuteada. Ahí está. ahora, Daniel, ahora si querés volvemos a preguntar, perdón, pero perdí el chat, si me pongo a leer ahora, corto toda la clase. Este error medio. Este acá. ¿Se escucha? Sí, ahí tenés persona y en persona le hiciste un override, ahí está el error. En persona debería ser virtual. Ah. Ok. Y Y ahora sí, era el virtual nomás. exacto. Perfecto. Muchas gracias. De nada.